Bom dia a todos e todas. Meu nome é João, eu trabalho na Conectas, eu sou advogado na equipe de violência institucional. Entre as nossas iniciativas, né, dentro da equipe, de pessoas privadas de liberdade é uma delas. A outra é controle da polícia, né, controle da atuação policial, política de drogas no Brasil principalmente, e direito a manifestações e protestos. A ideia desse seminário surge depois de, nos últimos anos, a gente identificar uma série de condições carcerárias mais graves dos que historicamente já são conhecidas as prisões brasileiras, com uma série de mortes em massa em diferentes presídios no país, né? A gente pode dizer que a DPF 347 talvez seja hoje a ação que fala sobre o sistema prisional mais importante do país. Ela ainda está aguardando julgamento de mérito. Existem uma série de pedidos que, na nossa leitura, foram muito bem pensados e que podem, sim, ajudar a superar muitos dos problemas que o cárcere brasileiro apresenta. Então, aqui a ideia do seminário é um pouco além do que o Conrado já falou, a gente ouvir as experiências dos nossos amigos e amigas colombianos e ver como a gente pode provocar o Supremo Tribunal Federal a dar continuidade a esse julgamento de uma maneira construtiva, que não seja apenas mais uma decisão boa, dentre as poucas que saem, mas que seja efetiva também, principalmente. Está aqui com a gente hoje a Cristina Teles de Araújo. Ela é mestre e doutoranda pela UERJ, advogada na Clínica de Direitos Fundamentais, que foi quem ajuizou, junto com o pessoal, a ADPF. Ao lado dela a gente tem o senhor Aquiles Arrieta. Ele é advogado, filósofo, trabalha no Centro Universitário de Los Andes, está há 20 anos na Corte Constitucional Colombiana e já atuou 8 meses como magistrado titular na Corte Constitucional de lá. E ao lado dele está a senhora Mariluz Barragán, advogada e investigadora da Organização Colombiana de Justicia. É uma organização que sempre esteve muito presente nas ações envolvendo estado de coisas inconstitucional lá na Colômbia. Tem um caso muito famoso que é o de desplazamento. Enfim, depois ela pode explicar um pouco mais como é que foi a atuação do de Justicia junto aos tribunais colombianos. Em relação à programação, a gente resolveu unificar as apresentações. Inicialmente a apresentação da Cristina ia ser só depois do intervalo, mas por causa do nosso atraso a gente vai juntar as apresentações, vai fazer um pequeno intervalo e depois a gente vai abrir para, enfim, comentários, sugestões, observações que qualquer pessoa quiser fazer, tá? Acho que é isso. A gente vai começar com a apresentação da Mariluz, depois o Aquiles, dando essa perspectiva de magistrado, e depois a gente encerra então com a apresentação da Cristina. É isso. Mariluz. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy tratando de abrir una presentación que traje para ustedes el día de hoy. Voy a tener problemas con el portugués para abrir la presentación. Yo pues ayudar a Bueno, lo primero sea agradecer a Conectas y a la Universidad de Sao Paulo por traernos, por esta invitación y por hacer posible esta conversación. Para Justicia es un honor tener este espacio para compartir con ustedes más que fórmulas mágicas para sobrepasar o superar el estado de cosas inconstitucional, compartirles una serie de reflexiones que hemos hecho internamente, sobre todo desde la perspectiva de la sociedad civil, como una organización que se dedica al litigio estratégico de alto impacto y que hemos tenido participación dentro de diferentes procesos donde se ha declarado el estado de cosas inconstitucional.
La presentación que les traigo básicamente se divide en tres partes. La primera, vamos a hacer unas precisiones conceptuales, sobre todo primero para asegurarnos que todos estamos en la misma página, pero además tiene un doble propósito, y el segundo es determinar definitivamente que no es estado de cosas inconstitucional. En la segunda parte vamos a definir efectivamente qué es esto o cómo nosotros interpretamos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo que es el estado de cosas inconstitucional, las condiciones para declararlo y eventualmente fórmulas que al interior de justicia hemos pensado también a la luz de lo que ha dicho la Corte de posibles test de superación de estado de cosas inconstitucional. Y posteriormente voy a compartirles una serie de reflexiones sobre cómo ha sido la participación de justicia en la declaratoria de estado de cosas inconstitucional en materia de cárceles. Bueno, lo primero es decir que definitivamente el estado de cosas inconstitucional es, digamos, como que es una suerte de figura que puede o no puede estar integrada dentro de las sentencias estructurales. Las sentencias estructurales, por su lado, son básicamente decisiones que toma, en este caso, pues, la Corte Constitucional en Colombia. Es un tipo de decisión que tiene unas particularidades que más adelante pues vamos a analizar, mientras que el estado de cosas inconstitucional es una figura que puede o no puede estar integrada dentro de una sentencia estructural. Bueno, dentro de las características de las sentencias estructurales está, lo primero es que tiene un gran número de beneficiarios. Esto quiere decir básicamente que impacta mucho más allá de las personas que se encuentran regularmente dentro del proceso, demandantes y demandados, sino que esto involucra como un número mucho más allá, digamos, como de actores procesales. Lo segundo es que la causa generadora de las sentencias estructurales es básicamente lo que se llama un bloqueo, o lo que algunos autores llaman bloqueo institucional. Esto básicamente se da porque existen barreras y obstáculos institucionales de carácter muchas veces presupuestal, pero también barreras de tipo cultural, por lo general, y básicamente estas barreras lo que crean es una suerte de inercia o un ciclo de inercia dentro de la institución, dentro de la institucionalidad pública, que no le permite actuar de manera adecuada para superar o para darle, digamos, una debida solución a un problema social complejo. La otra característica es que dentro de las sentencias estructurales las órdenes que se dan son complejas, por lo cual implica que debe o que necesita la coordinación de diferentes instituciones estatales, pero también de la sociedad civil, además de que involucra, digamos, diferentes actores o beneficiarios. Lo otro, y es una característica muy fundamental de las sentencias estructurales, es que no terminan con la sentencia. Básicamente ahí es cuando comienza el asunto dentro de las sentencias estructurales, y esto se debe básicamente a la alta complejidad de las órdenes. Por lo tanto, regularmente tienen una fase de seguimiento que, por lo menos desde la experiencia en Colombia, por lo general lo retiene la misma Corte Constitucional. Y la otra y última característica es la gradualidad del cumplimiento de las órdenes. Toda vez que la alta complejidad implica que el cumplimiento se extiende regularmente en el tiempo y pasan años y años, alrededor de una década. Esto también implica que no necesariamente el cumplimiento de una orden, y ahí está como su gran complejidad, el cumplimiento de una orden no necesariamente le va a tocar a un gobierno, sino, por ejemplo, en el caso de Colombia, que son 4 años, regularmente le toca a varios. Eso tiene, digamos, retos, pero también tienen ventanas de oportunidades, debido a que no todos los gobiernos necesariamente miran los problemas sociales desde la misma perspectiva. Entonces podríamos tener, como en el caso de desplazamiento forzado, la sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional en desplazamiento forzado en Colombia se dio durante la época Uribe, y realmente vimos que hubo mayor avance dentro del gobierno Santos. O sea, en principio no hubo como mucha receptividad frente a las órdenes en un primer gobierno, pero en un segundo gobierno sí.
En las sentencias estructurales, digamos que existen varios tipos o varios grados de intervención. Entonces, esto básicamente depende del tipo de orden que se dé. Entonces, hay órdenes que son básicamente declarativas, donde se reconoce una situación de vulnerabilidad sistemática de derechos. Este tipo de órdenes, si bien, digamos, la literatura las identifica, en Colombia yo no tengo conciencia de que se haya dado una simplemente declarativa. Sin embargo, estas sentencias donde se declara, digamos, que existe una situación de vulneración estructural, tiene un alto contenido político, porque aquí básicamente lo que se está reconociendo es una incapacidad de la administración para superar una determinada situación. Por otro lado, están las órdenes de carácter prescriptivo. Y estas son básicamente las que, además de dar la declaración de que existe una vulneración, también le dicen a las entidades qué tienen que hacer. Dentro de las prescriptivas existen dos tipos también, que están las unidireccionales y las dialógicas. La diferencia entre una y otra es el grado de intervención que existe del juez al ejecutivo o al legislativo. Dentro de las unidireccionales el nivel de intervención es mucho más alto. Además de la declaración, se le dice básicamente cómo tiene que hacer, cómo tiene que cumplir la orden. Y esto básicamente se puede, digamos, controlar a partir de en la fase de seguimiento. Mientras que dentro de las órdenes prescriptivas de carácter dialógico, el juez lo que le da, además de declarar digamos, la situación estructural, le da alternativas de cumplimiento a la administración, lo cual rinde mucho menos con la idea de separación de poderes. Bueno, dentro de los efectos de las sentencias estructurales hay como diferentes modelos que miden la eficacia. Está el modelo neorrealista, donde básicamente se enfoca mucho más como desde una perspectiva material, es decir, que tanto la orden efectivamente logró la transformación social que buscaba. Y a partir de ahí es donde mide la eficacia de la sentencia. Por otro lado, está un enfoque constructivista, que es mucho más que el que desde justicia nosotros básicamente como desde justicia nos gusta más básicamente el enfoque constructivista, y es que mira, además del efecto material, también el efecto instrumental y simbólico de las sentencias. Y por ejemplo, como efecto instrumental, un ejemplo en la sentencia estructural de desplazamiento forzado trajo consigo unos efectos indirectos, como por ejemplo, muchas personas luego de la declaración comenzaron a demandar al Estado por responsabilidad extracontractual a través de otras vías judiciales también. Entonces, esto básicamente, a través del modelo constructivista, se mide la eficacia de la sentencia, no solamente si se cumplió o no se cumplió la orden, sino también el empoderamiento que tienen las comunidades una vez se hace la declaración. Por otro lado, también está el efecto simbólico, y es básicamente, es casi que una declaración jurídico y política que está haciendo el juez, determinando que efectivamente existe una incapacidad por parte de la administración de sobrepasar una situación de vulneración sistemática. Bueno, ahora sí pasando a qué es o cómo vemos nosotros desde justicia esto del estado de cosas inconstitucional a la luz de la jurisprudencia de la Corte. Bueno, lo primero es que dentro de las características del estado de cosas inconstitucional está el hecho de que tiene una función jurídica y política. Esto implica que tiene una orientación o tiene una finalidad pragmática. Como lo dijimos previamente, básicamente el estado de cosas inconstitucional es una figura que puede estar integrada dentro de las sentencias estructurales. Y la función pragmática es, una vez uno ve que efectivamente existe una vulneración, digamos, bastante particular, y si se puede como en o sea, como una alta gravedad, aquí básicamente lo que se está buscando es impulsar a las instituciones públicas para que diseñen, implementen, financien
y evalúen políticas para cesar la situación de vulneración de derechos humanos. Esta es la primera característica del estado de cosas inconstitucional, que tiene una función jurídica y política, y esto se hace básicamente desde el juez constitucional. La segunda característica es que tiene un proceso de seguimiento. Y como dijimos previamente, este proceso de seguimiento básicamente se da por la complejidad de las órdenes. Y muchas veces lo que pasa, o lo que pasó desde la experiencia colombiana, es que las primeras, cuando se estaba creando la figura del estado de cosas inconstitucional, inicialmente no había como una fase de seguimiento. Y por lecciones aprendidas y por el tema de la ineficacia de simplemente declararlo, de que efectivamente se cumplieran las órdenes, es que nace básicamente como esta fase de seguimiento que a través de la Corte Constitucional se da a través de audiencias y salas de seguimiento. La primera vez, de hecho, que se dio el tema de esta fase de seguimiento fue a través de la sentencia que reconoció el estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado en Colombia. Y la última característica del estado de cosas inconstitucional es que es de carácter excepcional. Y básicamente esto es por un asunto también de conveniencia. Primero, para preservar el tema de separación de poderes, porque no se puede estar como de manera indiscriminada declarando el estado de cosas inconstitucional, pero también porque existe una capacidad limitada del juez constitucional de hacer seguimiento a estas órdenes estructurales. Del mismo modo, la simple declaratoria implica un costo político para la Corte, porque está reconociendo que definitivamente existe como una incapacidad del legislativo o del ejecutivo para solventar la situación. Existen unas condiciones que han sido también de desarrollo jurisprudencial de la Corte que son necesarias para la declaratoria del estado de cosas inconstitucional. Dentro de esas, bueno, claro está que esto, digamos, tiene como una limitación contextual. Esto es básicamente lo que se ha lo que se ha desarrollado en Colombia desde el contexto de cómo se ha dado. Entonces, la Corte Constitucional ha determinado que las condiciones para la declaratoria son, primero, que exista una prolongada omisión de las autoridades competentes. Segundo, que exista una adopción sistemática de prácticas vulneratorias de los derechos por parte también del Estado. Eso quiere decir que dentro de las condiciones para la declaratoria del estado de cosas inconstitucional se puede dar por acción o por omisión del Estado, que provocan precisamente la vulneración sistemática de derechos. La otra es una ausencia de medidas legislativas, administrativas y presupuestales, la necesidad de intervención de varias entidades estatales para poder superar el Estado. Y por último, esto creo que es como muy contextual, y es la presentación regularmente masiva de demandas o de, digamos, acciones judiciales individuales. Esto fue, digamos, como la forma en que, esto es una característica que deriva básicamente de la experiencia del estado de cosas inconstitucional en temas de desplazamiento forzado, en temas de salud, también con salud, en temas de desplazamiento forzado y en temas de cárceles. Bueno, condiciones para la superación. Como les dije previamente, esto no se trata como de una fórmula mágica, sino básicamente como de reflexiones internas que se han hecho desde el equipo de justicia por la experiencia que hemos tenido integrando comisiones de seguimiento de la sentencia de desplazamiento forzado y de cárceles. Entonces nosotros proponemos una suerte de test de superación de estado de cosas inconstitucional, pero ya digamos como este test se mueve ya no digamos principalmente dentro de la arena judicial, sino dentro de la arena administrativa o a quien le corresponda efectivamente cumplir las órdenes. Sin embargo, sí creemos que es necesario que el juez constitucional, dentro de su rol de coordinación y de seguimiento, promueva los parámetros para fijar y diseñar cuáles son, digamos, como los indicadores que nos van a decir, o que le va a decir a la sociedad que efectivamente se cumplió o no el estado de cosas inconstitucional.
En definitiva, es el ejecutivo básicamente quien tendría, digamos, o sea, este test va dirigido básicamente al ejecutivo o las entidades que tienen que cumplir efectivamente las órdenes. Sin embargo, también se pone presente que estos indicadores deben ser, o de manera deseable, deben ser diseñados también con participación de la sociedad civil. Como digamos hasta ahorita se ha venido haciendo, y la Corte digamos como ha sido muy garante de la participación de la sociedad civil en la construcción de indicadores. Bueno, dentro del test que de justicia nombra el test de superación del estado de cosas inconstitucional, existen como varios pasos, y los pasos básicamente están digamos como orientados a cómo hacer los indicadores y cómo saber que efectivamente se cumplieron o no. Y lo primero es determinar efectivamente como cuál es el objeto de la sentencia. El objeto de la sentencia de carácter estructural, por lo general uno tiende a caer un poco como en la trampa de no identificar plenamente cuál es como el gap o el vacío o el, digamos, como la brecha que se pretende llenar o que se pretende básicamente superar. Entonces, para el test, el primer paso que se propone es la fijación de un tipo de indicadores pertinentes. Y la pertinencia básicamente de identificar los indicadores está en que no necesariamente debe apuntarle al goce efectivo del derecho, sino que podemos llegar a un grado de satisfacción. Y por ejemplo, aquí traigo, digamos como que les traigo dos ejemplos en salud y resocialización en el caso de cárceles. Nosotros creemos, por ejemplo, que en temas de salud hay problemáticas también estructurales por fuera de la cárcel. Entonces nosotros no podemos pretender que incluso dentro de la satisfacción del goce del derecho a la salud de la población carcelaria esté incluso por encima de la media nacional o la que tienen normalmente las otras personas. Por eso nosotros, digamos, proponemos que más allá de apuntarle al goce efectivo, que se apunte a un goce satisfactorio de manera que pueda ser cumplible de alguna manera, viable, y que se le dé a la administración como cierta viabilidad para que lo pueda llevar a cabo. Entonces, lo primero, para la fijación de los indicadores pertinentes, lo primero que nosotros proponemos es que se identifique efectivamente el derecho, que se fije un indicador de goce efectivo, pero más que efectivo, satisfactorio, que se haga también en términos de indicador complementario y indicador sectorial. La diferencia básicamente entre los tres es que, bueno, el primero va a fijar básicamente como dentro del derecho a la salud a qué le estamos apuntando. El indicador complementario es efectivamente como, o sea, el indicador complementario lo que nos va a decir es con determinada práctica, con determinada actividad a qué le estamos apuntando, y el indicador sectorial es o sea, a qué es lo que tiene que llegar la entidad pública que necesariamente tiene que cumplir. El segundo paso es la fijación de cada indicador en perspectiva de proceso y resultado. Aquí particularmente nosotros creemos que es importante y clave determinar cuáles son los indicadores de proceso y cuáles son los indicadores de resultado dentro del cumplimiento de las sentencias. Y esto básicamente porque lo que nosotros hemos visto es que por lo general la administración suele irse mucho más para los indicadores de proceso, de manera que ellos pueden como mostrar gestión de alguna manera. Y existe como una enorme tensión entre los indicadores que ellos regularmente quieren mostrar para declarar, digamos, de alguna manera superado el Estado, y lo que la sociedad civil espera, que son básicamente indicadores de resultado. Nosotros creemos del mismo modo que tiene que fijársele un valor a estos dos grupos, al grupo de indicadores de proceso y indicadores de resultado, de manera que los indicadores de resultado deberían tener un mayor peso porque son efectivamente los que le apuntan a la transformación social y a la superación efectiva, digamos, como de la situación vulneratoria. Y en el paso 3, básicamente dentro de este diálogo y dentro de la coordinación que implica
digamos, donde el juez constitucional es el coordinador, pero también existe como una confluencia del Ejecutivo y de la sociedad civil, poder llegar, digamos, como a unos acuerdos sobre qué tanto peso tienen los indicadores de proceso y los indicadores de resultado, teniendo necesariamente los indicadores de resultado mucho más peso. Del mismo modo, dentro de cada una de estas dos dimensiones es necesario también calificar los indicadores, ya sea de proceso de resultado, y ponerles una suerte de peso a cada uno, que en principio debería ser el mismo, puesto que cada uno está orientado al momento de dar las órdenes. Nosotros, digamos como que en principio, cuando la figura estaba, digamos, dentro del top, regularmente como litigantes, pedíamos, digamos, como que se dictaran muchas órdenes estructurales. Sin embargo, la experiencia lo que nos ha indicado es que de cierta manera también tenemos a la hora de pedir y a la hora de hacer una solicitud formal, ponernos un poco también del lado del Estado y ver finalmente que estas digamos como que órdenes tienen que ser sí o sí cumplibles, de manera que no, digamos, estiremos hasta el punto de hacer totalmente ineficiente la figura. Para la fijación del umbral de superación, volvemos otra vez al punto y creemos que es clave que se determine el nivel de goce satisfactorio más no efectivo de los derechos. Y para básicamente el cálculo de superación del estado de cosas constitucional, nosotros hemos identificado varios modelos. Entonces existe como el cálculo digamos como el cálculo de medición de indicador 1 a 1, donde básicamente si tenemos 20 indicadores tendríamos que ponerle más o menos como un porcentaje de superación a cada uno, y solamente hasta que se supere todos y cada uno se superaría el estado de cosas inconstitucional. Creemos que no es como el más efectivo, toda vez que puede darse el caso de que frente a algunos derechos exista como una superación y frente a otros derechos no. Y eso no implica pues y eso básicamente no abre la puerta para reconocer por parte del Estado que efectivamente se ha cumplido con parte de la tarea. Existe un segundo modelo que es el cálculo integrado de los indicadores, y es básicamente hacer una sumatoria de cuánto le hemos puesto a cada uno y ver si se ha superado o no ya sea el umbral que se haya discutido internamente con la sala de seguimiento. Si se va a hacer 70, 80, eso sería como una cuestión que se tendría que coordinar. Y por último está el cálculo por derechos, que es el que nosotros hasta el momento venimos impulsando. Y es básicamente determinar cuáles son los indicadores que hay por derecho y hacerse el cálculo de manera que pueda abrirse la puerta a que se haga un levantamiento o que se declare superado de manera, digamos, progresiva, o que se levante de manera parcial el estado de cosas inconstitucional, de modo que la administración también de cierta manera se sienta como impulsada a seguirlo, digamos, como haciendo las órdenes orientadas al levantamiento total. Bueno, respecto al estado de cosas inconstitucional de cárceles en Colombia, tenemos que han existido dos declaratorias. La primera declaratoria se dio en 1998 y esto básicamente se dio a que frente a una situación de hacinamiento carcelario se tradujo en violaciones de derechos, pero esto básicamente se debía a la poca inversión que se daba para las cárceles y al abandono total del Estado. En esta primera declaratoria, gran parte de las órdenes se centraron en la construcción y mantenimiento de la infraestructura carcelaria. Esto fue en el 98. Esta sentencia también tiene una particularidad, y es que como en ese momento estaba desarrollándose y la figura era relativamente incipiente, esta sentencia no tuvo una sala de seguimiento. Posteriormente hubo una segunda declaratoria, que fue la sentencia 388 de 2013, donde aquí se advierte básicamente que el estado de cosas inconstitucional por tema de cárceles en este periodo es totalmente diferente al primero.
digamos como que las fuentes de vulneración son totalmente diferentes. Ya aquí el hacinamiento no era tanto por temas de infraestructura, sino era básicamente por un tema de política criminal y carcelaria que le daba como mucha, que le da, porque todavía no se ha superado, mucha prevalencia a un enfoque punitivo de la forma en cómo se, digamos como que se persiguen y se castigan los delitos en Colombia. Punitivo con, digamos como con penas intramurales. Y una tercera característica que tiene esta segunda declaratoria de estado de cosas inconstitucional en cárceles es que las órdenes están orientadas más que a la construcción de nuevas cárceles, etcétera, es a definir un estándar constitucional de política carcelaria que efectivamente comulgue, digamos, como con penas alternativas, etcétera, que de pronto puedan entrar digamos, como a superar este estado. Bueno, dentro de los aprendizajes que nosotros hemos tenido dentro de la participación de estas salas de seguimiento como sociedad civil, está primero que en principio las sentencias estructurales, y en particular las sentencias estructurales que traen consigo una declaratoria de estado de cosas inconstitucional, la superación se trata de un proceso lento, y se trata de un proceso lento básicamente porque aquí lo que se quiere es superar un bloqueo institucional que muchas veces requiere sobrepasar barreras institucionales, presupuestales, pero sobre todo culturales. Por ejemplo, en tema de cárceles, aquí básicamente lo que nosotros estamos pidiendo es un cambio de cultura jurídica que ya no vea, digamos, como la cárcel como el remedio efectivo para temas de resocialización o para temas de sanción. O sea, no necesariamente, esta no es la única medida, el único remedio. Para la superación del estado de cosas inconstitucional, que exista una metodología clara para el diseño de indicadores. Y esa metodología clara creemos que tiene que venir del juez, porque el juez, dentro de su rol de coordinador, es el que puede determinar cómo debe estar diseñado esto, qué peso debe dársele a cada uno, digamos, de los indicadores, y tiene también que entrar a coordinar, porque si bien estos indicadores inicialmente tienen que ser diseñados por el Ejecutivo, también digamos como que también es clara y es importante la perspectiva de la sociedad civil para, digamos, la construcción de la sociedad que queremos, y también para la construcción, y también para construir el mejor modelo de superación de una situación vulneratoria que afecta a una sociedad, digamos, de manera integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariluz. Entonces ahora... Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todas las personas presentes y un agradecimiento muy grande a los organizadores. Bien, Mariluz ha hecho una síntesis muy buena, lo que me permite a mí, lo que me va a permitir a mí es hacer comentarios, voy a hacer comentarios concretos y específicos sobre este proceso que ella contó y contar algo de en lo que va el proceso en Colombia. Bien, primero mencionaré una cosa de la figura. Creo que vieron dos momentos en la exposición de Mariluz. En el primer momento, ella hace una clara distinción entre el estado de cosas inconstitucional y las sentencias estructurales, poniéndola como un ejemplo de sentencias. Las sentencias estructurales pueden o no tener una declaración de estado de cosas. Luego, cuando contó que es el segundo estado de cosas inconstitucional que declara la Corte, el primero en cárceles, como le indica ella, en el 98, ella hizo un comentario y fue, claro, en esa época no existía la figura, entonces no hubo comisión de seguimiento. Quiero hacer un énfasis en esa perspectiva temporal. En el 98 no hubo comisión de seguimiento
porque haber dictado un estado de cosas inconstitucional ya era demasiado exótico y raro. Y significa un rompimiento con buena parte de nuestra tradición jurídica. Nosotros venimos de unas tradiciones donde somos jueces y fallamos inter partes, entre las partes que están litigando. Son los argumentos de quien reclama y los argumentos de quien está siendo condenado. El estado de cosas inconstitucional es uno de los primeros conceptos que usa la jurisprudencia constitucional para salir del caso concreto y poder ver esto en una visión más macro. Es una condena que tiene nuestra tradición jurídica ver esta cuestión micro. Pequeño paréntesis: product liability, responsabilidad por productos defectuosos. Usualmente nunca se condena a nadie porque es interpartes. Vaya y demuestre que esta compañía le hizo daño a usted. Si ustedes conocen la jurisprudencia norteamericana en el tema, habrán visto cómo los jueces dictan, por ejemplo, sentencias condenando a una compañía a pagar a todas las personas que reclamen el daño con su porcentaje de cuota en el mercado. Esto permite salirse de ese interpartes y poder ver los casos de afuera. Otras figuras que ha tenido la Corte así es efectos interpares a quienes están en la situación similar, efectos intercommunis. Esa es súper sofisticada, pero es muy bonita. El estado de cosas inconstitucional. El estado de cosas inconstitucional es uno de esos momentos donde venían una cantidad de demandas de personas que estaban presas, acciones individuales reclamando derechos fundamentales. En Colombia se llama tutela, es el tipo de recurso como el recurso de amparo en México y en otros. Y estas demandas, que se podían constantemente, llevan a la Corte a tomar esta decisión de que no hay una acción concreta que esté generando la violación, sino el estado de cosas. Y esto le permitió a la Corte dar órdenes estructurales. La sentencia de salud, hay una sentencia de salud que es el primer caso donde se dan las sentencias estructural muy grande y no se declara el estado de cosas inconstitucional, y en parte por las razones políticas. El gobierno Colombia en 1991 atendía 5 millones de personas en el sistema de salud. En el 2008, cuando sale la sentencia, está atendiendo prácticamente 30, 35 millones. Colombia tiene 40, en el momento tenía 45 millones. Había aumentado enormemente. ¿Cómo los jueces van a decir que todo está mal? Entonces, no se declaró el estado de cosas inconstitucional, pero sí se dijo que había unas situaciones estructurales a tratar. El primer estado de cosas inconstitucional de cárceles que se da en el 98, entonces permite esto, pero no existía después de la sentencia. No se habían generado estos mecanismos. Piensen en el caso de desplazamiento, cuando Mariluz hace varias relaciones a las tensiones con la división de poderes. Piensen en este escenario para el seguimiento del cumplimiento de la sentencia de desplazados. Todos nosotros somos el Tribunal Constitucional. Acá en este lado izquierdo está todo el gobierno, los ministros. Nosotros llamamos ministros a los ministros del Ejecutivo, ministro de Salud, el ministro de Defensa, del Interior, todo el Ejecutivo. De este lado, todas las organizaciones de desplazamiento y las personas. Y al frente, órganos de control, Defensoría del Pueblo, ONU, ¿sí? Organismos internacionales. Esto es pasar al tablero, al Ejecutivo. Y esto es durísimo. Si ustedes hacen revisión de prensa, ven las tensiones que existían en ese momento de poder evaluar. Luego, esto ha sido una construcción.
Y yo creo que es importante que lo vean porque es probable que en este momento los tribunales que están tomando estas decisiones en Brasil necesitan este acompañamiento. No es claro cuál es su rol, no es claro cómo se desarrolla, y todo este proceso de acompañamiento que le ha hecho la sociedad civil a la Corte Constitucional de Colombia ha sido definitivo para este avance. Bien, para mostrar y continuar con las complejidades que supone esta interacción y esta importancia de la colaboración, voy a contar anécdotas e historias al entorno. La decisión del 2003, donde se vuelve a declarar el estado de cosas inconstitucional, tiene una historia previa. Lo primero que trataron de hacer varios de los activistas académicos que más han trabajado este tema en Colombia, por ejemplo, entre ellos Libardo Ariza, fue solicitar a la Corte Constitucional que reabriera el seguimiento de la sentencia del 98. ¿Sí? Ya ustedes declararon que había una situación, un estado de cosas, reabran, sigan dando órdenes. Este es un tema muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque una vez, claro, cuando uno está interpartes, uno tiene clarito cuál es la pretensión, cuáles son los argumentos. Apenas me empiezo a salir de ahí, existe un riesgo. Y es que la mesa de seguimiento en cárceles o la mesa de seguimiento en salud se conviertan como oficinas del Ejecutivo paralelas para la política de salud y de cárceles. Y eso genera unos problemas de legitimidad y genera muchos problemas en este sentido. Resalto en este aspecto una de las cosas más importantes también que señaló Mariluz, y es: la Corte Constitucional ha tratado de evitar todo el tiempo el gobierno de los jueces. Y para evitar el gobierno de los jueces, lo que ha hecho es que no dice qué hacer. La Corte no puede decir qué hacer. Y aclararía, y para darle, coordinar con Mariluz, cuando ella dice que el juez debe ser el que dice los indicadores, entiendo que ella los parámetros y los indicadores. Entiendo que lo que está diciendo es que el juez coordina, como ella dice, y convoca a los auxiliares de la justicia. Para hacer indicadores y para hacer parámetros de política pública, de public policy, hay que ser un policy maker y hay que saber de public policy. Y los jueces, salvo que hayan estudiado eso, por eso el juez lo tiene que comandar, pero los jueces seguramente no son quienes deciden, además porque tiene que ser un tema participativo. Pero esto me permite decir, los jueces no pueden decir qué se hace. Incluso las sentencias de la Corte, algunas han dado órdenes específicas porque existe en la academia o en la literatura una nutrida aceptación a una solución. Entonces, en esos casos, la Corte ha llegado a decir: le ordeno esto. Pero siempre, incluso en esos casos que podrían decir: ah, mire, el gobierno de los jueces dijeron qué hacer, lo hace no porque el juez quiera, sino porque hay una evidencia que se conoce, y adicionalmente siempre se dice esto: en todo caso, si usted quiere cambiar la orden, pídale al juez que la cambie. Usted puede pedir cambiar la orden. Que esto genera además un diálogo. La decisión es que hay violación al derecho fundamental. El remedio, la orden, cómo se soluciona esa violación, es competencia de las autoridades democráticas y técnicamente diseñadas para eso, no los jueces. Y además uno de los dramas de que los jueces hagan esto es que seguramente se va a transferir la responsabilidad política. Y el Ejecutivo, y esto ha pasado en algunos casos, empieza a decir: yo, por
protegería los derechos, pero no ve que la Corte dio esta orden. ¿Por qué está no, por la orden de la Corte. Y eso es un bálsamo para los políticos. Poder desplazar la responsabilidad de decir que yo no tengo la culpa es maravilloso. Ahorita estamos justamente en uno de esos argumentos, no porque la Corte lo hizo mal, sino un poco por la falta de información en el debate público, y el gobierno está tratando de presentar una consecuencia en tema de cárceles como si fuera causa de los jueces. Luego comento eso para... Bien, entonces, hay tres preguntas fundamentales que en la exposición de Mariluz están todo el tiempo presentes y están presentes en este debate. Primero, ¿cuándo puede un juez entrar a tomar decisiones estructurales o a declarar un estado de cosas inconstitucional? ¿Cuándo puede ocurrir? Mariluz ya hizo una reseña de una serie de criterios que se han puesto. Hay dos tendencias en la mirada de la Corte, una un poco más tradicional. Nosotros en Colombia usamos la expresión leguleyo como una manera de decir que es muy formalista o apegada. Entonces, digamos, una tendencia que es decir, en la primera sentencia de estado de cosas inconstitucional se dieron estos criterios, son esos criterios y se necesitan. Lo otro es, o sea, como condiciones necesarias. La otra percepción, y esta por ejemplo defendida en una de las últimas sentencias que se declara el estado de cosas inconstitucional por un tema de alimentación en La Guajira, es que son criterios y parámetros a ponderar por el juez. Entonces, en el caso de La Guajira, por ejemplo, no se había presentado una avalancha de decisiones judiciales, pero pues era porque los niños están muriendo. Luego, no tiene sentido que la Corte espere que muchos niños mueran y se pongan esas demandas para poder actuar cuando hay otra evidencia que lo permitía. Pero básicamente, y esto es importante y quiero que lo recuerden para luego, el juez constitucional entra en la política pública o a controlar sus mínimos porque es un desastre. Tiene que ser un desastre. No es porque haya problemas. Todas las políticas públicas tienen problemas. Y esa, reitero nuevamente esta idea de Mariluz que ha hecho énfasis, es excepcional. ¿Sí? Es un arma muy poderosa que se usa pocas veces. Aterrizo. Colombia ha tenido 25.000 fallos desde el 92. Hay 5 o 6 estados de cosas inconstitucionales, 0,05% de la jurisprudencia. Es muy cuidadoso usarlo. Segundo tema, ¿cómo entra el juez en esa política? Entonces ya también he mencionado respecto a eso. No dice qué hacer. Lo que tiene que ir tratando de generar son los requisitos básicos o mínimos constitucionales de una política pública. Lo que se hace es evaluar la constitucionalidad de una política pública, como una ley, como cualquier acto. Pero para eso hay que ir precisando y se tienen que ir desarrollando cuáles son los mínimos constitucionales. Puede usted ser Bolsonaro, puede usted ser Lula da Silva, no importa. Usted un poco más para este lado, usted mucho más para este lado, pero en cualquiera de los dos casos tiene que haber unos mínimos constitucionales que cualquier policy maker tenga que respetar. Bien, y el tercer punto es ¿hasta cuándo? Que esta es una pregunta bastante compleja y bastante difícil. ¿Hasta cuándo? Y buena parte, y por eso explica que Mariluz haya gastado tanto tiempo en mirar hasta cuándo. Y señalaría algo importante, y en esto coinciden varios autores, por ejemplo, gente también de justicia como Tiara Rodríguez, o sea, coinciden en esta idea, y es la prueba de que el Tribunal Constitucional cumplió su labor es que es irrelevante, es que pasa a ser irrelevante.
dijimos en un inicio que la razón para entrar es porque la situación es desastrosa. ¿En qué momento ya la Corte es exitosa? Cuando no es desastrosa y se puede dar un paso atrás, puede retirarse. Hago énfasis en esto porque uno de los problemas, la sentencia de desplazados es una sentencia exitosa en términos de un seguimiento grande y cumplimiento de las órdenes que se han ido avanzando, pero tiene un problema enorme, y es que la Corte es muy difícil que se salga, porque si la Corte se sale, buena parte de esa política que está avanzando puede truncarse. Entonces, de alguna forma, los dos primeros seguimientos, que fueron tanto en salud como en desplazados, le mandan dos. Quiero aterrizar un comentario. Cuando dice Mariluz, es que los jueces no tienen todo su tiempo para poder hacer seguimientos estructurales. Lo traduzco. A la Corte le han salido, no sé cómo se dice en Brasil cuando uno se golpea y le sale algo. Nosotros le decimos chichón. ¿Cómo le dicen acá? Galo. Galo. Entonces, cada sentencia estructural es un galo para la Corte. ¿Por qué? Porque hay unos funcionarios. Entonces resulta que toca crear una sala de seguimiento para desplazados. Está financiada por noruegos. Y ahí surge nueva burocracia, nuevos funcionarios. En salud, otra sala de seguimiento. Entonces, la Corte sabe que no puede por cada tema empezar a crecer y a crecer y a crecer sin fin. Entonces, ha tratado de empezar a buscar mecanismos para que sean los ombudsman tradicionales, que están creados para eso. En este caso, en Colombia tenemos la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Y ambas instituciones, la Corte está tratando que se conviertan en esos órganos que ayudan a que constitucionalmente se mantenga ese control de las políticas y no los jueces, de tal manera que se salga. O lo pongo de otra manera, esto no es una falla solo del Ejecutivo, es una falla de los órganos de control también, porque los jueces están reemplazando espacios que les correspondían. Podría decir uno, bueno, claro, es que esto no había existido en ese momento y no tenían la potestad y el poder de lograrlo, pero ya en este momento piensa uno. Entonces, aquí apunto, para que funcione el tema de cárceles en Brasil, se requiere que los órganos institucionales normales funcionen. Los jueces solo la sacan del estadio si logran que los órganos funcionen. La única manera de que las decisiones sobre estado de cosas inconstitucionales en Brasil funcionen es que Bolsonaro y el Congreso se pongan la camiseta. No puede ser contra ellos, tiene que ser con ellos. No hay manera, y es puro checks and balance. Y hay que trabajar en ese sentido. Y les vengo a hablar desde Colombia, donde el desplazamiento, el Ejecutivo trató de ocultarlo, porque era una estrategia de guerra de la guerrilla. Luego, cuando la Corte visibiliza el desplazamiento, el gobierno Uribe dice, están apoyando a la guerrilla. O sea, hay unas reacciones y por eso toca hacer ese trabajo. Y creo que hay argumentos, seguramente proteger los derechos humanos de la población carcelaria a alguien de cierta tendencia política no le llame mucho la atención, pero mostrarle que las condiciones de hacinamiento son el mayor cultivo de la criminalidad, eso sí le puede ayudar y eso sí puede ser interesante, pero sí es necesario, y este es un mensaje que quiero mandarles: las sentencias que han funcionado en Colombia es porque los otros poderes públicos se han puesto la camiseta. Y cuando eso se logra, es maravilloso, porque se dejan de pelear los mínimos constitucionales y empezamos a buscar máximos constitucionales. En el caso de salud hay unos ejemplos maravillosos. Pasamos de tratar de que a la gente se le diera la medicina a un ministro
que está enfrentado con las farmacéuticas a nivel global, porque está controlando los precios, porque ha bajado los precios y está evitando esos problemas y logrando un acceso grande, fuera de cualquier orden de la Corte. En el momento en que los poderes públicos se ponen la camiseta, la sentencia logra su verdadero objetivo. Y con eso voy al último pedazo que quisiera mencionar y señalar un poco también la manera como la Corte ha respondido esa última pregunta de ¿hasta cuándo? La razón por la que entró el juez a mirar los límites de esa política constitucional era la situación desastrosa, un estado de cosas contrario a la, no fue una acción, no fue una decisión, no fue que no, es que es toda la estructura que no está funcionando y no permite proteger los derechos. Luego, para salirse, no puede ser cuando todo esté perfecto, sino cuando ya no sea un desastre, que son dos momentos muy distintos. Cuando todo esté perfecto, el National Health System no es perfecto. Y es muy bueno en Inglaterra y funciona muy bien, pero no es perfecto. Luego, tenemos que lograr encontrar un punto, que es buena parte de todo el debate que estaba presentando María Luz, un punto en el cual sepamos que ya no está en esa situación desastrosa. Así, muchas cosas siguen mal. Y eso es un reto. La manera como la jurisprudencia constitucional lo ha venido construyendo en el seguimiento de desplazamiento, en el seguimiento de salud y en el seguimiento de también pues, los nuevos seguimientos que están apareciendo y en cárceles también y en la jurisprudencia lo está plantando, es lo siguiente. El gobierno debe mostrar y debe señalar unos parámetros de estructura, unos parámetros de avance o de progreso, de implementación y unos parámetros de resultado. Entonces, lo primero que tiene que tener el Estado es un programa, un plan armado. Y ese plan tiene unos mínimos constitucionales. Tiene que ser un plan escrito. Tiene que ser público. Tiene que tener plazos. Tiene que decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Y ese plan debe haber sido hecho en condiciones de democracia participativa y su aplicación debe contener también espacios de democracia participativa. Es un mínimo constitucional. Cuando se muestra este programa, muchos de los gobiernos pensaban que simplemente tener el programa era cumplir la política. No, un programa es tener el programa con estas condiciones. Entonces, lo siguiente que tendría que mostrar el Estado es que ese programa que cumple esas condiciones constitucionales no está solo en el papel, sino que está siendo implementado. Ya se está implementando, se están tomando acciones para llevarlo a cabo. Y tercero, parámetros de resultado que mostrarían que este programa que cumple los mínimos constitucionales y que ya se está aplicando, está yendo hacia donde se espera. Y en el momento en que estas tres cosas estén coordinadas, la Corte dice, listo, ya no hay un policy maker desentendido del asunto, un hacedor de políticas que esté desentendido del asunto y que no tenga una ruta y esté dejando por fuera los derechos fundamentales. En los parámetros de resultado también resaltaría, y me uniría a la voz de Mariluz, yo creo que uno de los aportes más grandes que hizo la jurisprudencia constitucional fue la creación de los indicadores de goce efectivo del derecho. Las políticas públicas normalmente tienen una serie de indicadores de impacto, de resultado, en fin, una serie de indicadores. Y estos indicadores no incluían
la medición del goce efectivo del derecho. Pongo un ejemplo. Entonces, el gobierno mostraba sus resultados grandes en que todas las personas estaban en el sistema de salud y que todas tenían carnet. Pero uno le preguntaba al gobierno, ¿y cuando esta persona con carnet va a que la atiendan, la atienden? No. O no sabía. Entonces, un indicador de goce efectivo del derecho es el que me permite ver que efectivamente las personas gozan de sus derechos. Esto es muy importante porque las políticas públicas usualmente plantean un problema, implementan la política, evalúan la política y luego en una vuelta de tuerca la evalúan y la rediseñan. Si en la evaluación, si en este giro de la política cuando está reorganizándose, aparecen unos indicadores de goce efectivo, de derecho, eso va a permitir conducir el accionar del Estado y de la administración. Similar al índice de Gini, lo que ha aportado el índice de Gini a las discusiones internacionales en temas de derechos sociales. Y además esto, entonces, pues va a permitir, esta estructura de evaluación va a permitir lo siguiente: puede ser que un pueblo en un determinado momento tenga objetivamente resultados mejores y para la Corte no se haya superado el estado de cosas. En cambio, puede haber otro pueblo que tenga resultados menores y sin embargo el juez diga, usted ya superó el estado de cosas. ¿Por qué? Porque la relación entre su programa, su accionar y sus resultados es mucho más coordinada. ¿Sí? Puede ser que el otro que le fue bien y tuvo buenos resultados fue de suerte, de buena fortuna, pero no fue porque hubo un trabajo serio en ese sentido. En esa medida, termino solo entonces con esta idea, la Corte ha creado unos 4 niveles que son niveles de cumplimiento alto, cumplimiento medio, bajo e incumplimiento. A mayor grado de cumplimiento, menor intervención.